con el doctor Ricardo Yepes. Él nos va a hablar de los retos en la atención del paciente pediátrico con esclerosis sistémica. El doctor Yepes trabaja en la ciudad de Cali, es reumatólogo pediatra de la Fundación Clínica Infantil Club Noel y en la clínica Imbanaco, y es profesor asociado de medicina de la Universidad Libre. Bueno, muchas gracias. A la doctora Joana Hernández, muchas gracias por invitarme al evento, a dar esta charla. Les agradezco también a todos su presencia. Vamos a hablar de un tema que es un reto realmente, ¿no? Y ahí va el título, Retos en la atención del paciente con esclerosis sistémica pediátrico. Tal vez no sean muchos los pacientes que veamos con esta condición, pero sí son bastante complejos. Y vamos a empezar con un caso clínico de un niño que he tratado, y ahora con la doctora Lina lo seguimos durante muchos años, que nos ha enseñado mucho y que básicamente vamos a presentar las dificultades y los retos en la atención de este niño para aprender todos de este caso. Pues vamos a mirar algo sobre el compromiso cardíaco, el compromiso de vasculopatía severa y el compromiso pulmonar en los pacientes con esclerosis sistémica progresiva. Bien, entonces con el grupo de Cali, con la doctora María del Pilar, con el doctor Camilo, hicimos una revisión de los pacientes que habíamos tenido hasta esa fecha con esclerosis sistémica. Hicimos este reporte en una de las revistas nacionales presentando 5 pacientes con esclerosis sistémica progresiva. Y de ahí tenemos pues que los pacientes cumplían lo que se esperaba, la esclerodermia, los cambios de calcinosis, compromiso pulmonar, compromiso de la esclerodactilia, el fenómeno de Raynaud, las úlceras digitales, compromiso visceral, miren, reflujo gastroesofágico, disfagia, esofagitis, compromiso cardíaco, ¿no? Falla cardíaca, miocarditis, compromiso del nervio periférico, neuropatía. Y aquí, bueno, no se ve muy bien, pero aquí es algo interesante. Uno mira en la población de adultos y hay como mucha precaución en el uso de esteroides. Nosotros usamos esteroides en todos los pacientes pediátricos y revisando la literatura es un uso común sin tener la complicación que se le teme tanto, que es la crisis renal por el uso de esteroides. Aquí está también el uso de capilaroscopia. Ahora a continuación la doctora Sali nos va a hablar sobre capilaroscopia en reumatología y la utilidad que tienen, por ejemplo, en el estudio de esclerosis sistémica. Este es un consenso de lo que se recomienda actualmente de la atención de los pacientes con esclerosis sistémica. Son las guías SHARE presentadas el año pasado. Entonces aquí nos dicen varias cosas, todos son recomendaciones de expertos. Pero nos dicen, bueno, en el compromiso de piel, miren, vamos a utilizar corticoides sistémicos utilizados de DIMART, más que todo en la fase activa de la enfermedad. Entonces, miren, en las guías internacionales nos recomiendan el uso de esteroides y siempre acompañarlo de un ahorrador de esteroides. En este caso, pues, metrotexate sería la primera línea. Después, en el caso que sea necesario, progresaremos a utilizar otro modificador de la enfermedad DIMART tipo micofenolato. En el componente pulmonar, como en el caso que vamos a revisar, la recomendación es el uso de ciclofosfamida en quimioterapia. En el compromiso vascular nos recomiendan el uso de iloprost, más que todo en el caso de que tengamos riesgo de isquemia y necrosis digital. Como manejo experimental nos recomiendan terapia biológica con tocilizumab o rituximab en los casos refractarios, y en algunos casos debemos considerar de una manera temprana el trasplante de médula ósea autólogo. O sea, estas son las recomendaciones del 2021 europeas para la atención de pacientes con esclerosis sistémica progresiva en niños. Bueno, este es el paciente. El paciente lo conocí desde que tenía 8 años y coincidió con la pandemia, la epidemia, perdón, de virus chikungunya. El niño tuvo el virus, tuvo la fiebre, tuvo las artralgias y 6 meses después presentó los cambios ya clínicos sugestivos de esclerosis sistémica progresiva. Entonces la piel era muy clara que tenía el componente de esclerosis de piel,
Con el tiempo se fue muy evidente en esto que llamamos el compromiso de sal y pimienta. La piel cambia su pigmento, pierde los anexos, se indura, se vuelve brillante, la cara se vuelve poco expresiva porque pierde la elasticidad normal de la piel, y eso es lo que a uno lo alerta en el diagnóstico de esclerosis sistémica progresiva. Pero eso no fue todo, ¿ya? O sea, el paciente además empezó a presentar rápidamente el componente digital con las úlceras digitales de una rápida presentación, y tenía en la serología pues la presencia de marcadores de anticuerpos positivos, en este caso anti-SLC70 altamente positivo y ANAS altamente positivos. Entonces pues digamos que era dentro de lo esperable en el diagnóstico de esclerosis sistémica progresiva con este niño. Bueno, aquí está el niño en una evaluación de la movilidad, en donde uno ya valora que hay un componente importante de limitación a la movilidad, pero si uno mira es más que todo por la piel indurada. No se observa claramente sinovitis o artritis, aunque lo pudiera presentar. El componente en piel es muy evidente y el componente nutricional también. Este niño tenía muchas dificultades en la alimentación, presentó una dismotilidad esofágica con el tiempo, una gastropatía muy severa, lo que hizo también la dificultad en la alimentación. Y desafortunadamente también empezó a presentar el compromiso pulmonar, que se caracteriza por una enfermedad intersticial y un componente restrictivo pulmonar. También empezó a presentar dolor torácico, y en la resonancia cardíaca se documentó miocarditis. O sea, si vemos el componente cutáneo, vasculopático, visceral, gastrointestinal, pulmonar, cardíaco, ¿no? Entonces se progresó el tratamiento, como ya había compromiso visceral de órgano blanco importante, se empezó ciclofosfamida en un protocolo largo a 10 dosis, no tuvo una respuesta favorable, se progresó, si ya vemos aquí ya pasamos el esteroide, ya pasamos metrotexate, pasamos micofenolato, pasamos ciclofosfamida, pues progresamos a rituximab, a algo que no vi en las guías, pero que se hizo en este paciente, que fue fototerapia con fototerapia PUA1, y pues realmente ningún tratamiento fue exitoso. Este es el compromiso de la capilaroscopia. Entonces uno mira al patrón de SD pater tardío, desertización de los vasos, que indica un proceso muy severo, e incluso esto está incluido en los criterios diagnósticos. Para esa fecha, digamos que ya consideramos solicitar trasplante de médula ósea, y se mandó al centro especializado para su valoración. Para el año 2020, a los 12 años, el niño hizo unos cambios vasculopáticos muy severos, a pesar de haber sido tratado con amlodipino, con enalapril, con aspirina. Le dimos manejo también me olvidé el nombre de Viagra, el sildenafilo. De todos modos, el niño lastimosamente hizo un proceso de isquemia digital a necrosis seca, y pues perdió una falange de los dedos del pie. Esta es la imagen del componente pulmonar con una imagen de panalización temprana, la cual ha ido progresando en el tiempo a pesar de todos los tratamientos. Finalmente, para el año 2022 se hizo el trasplante de médula ósea con progenitores mesenquimales. El paciente lo toleró muy bien, no tuvo ninguna complicación, y la respuesta inicial fue muy favorable en cuanto a piel, al componente miocárdico, al componente esofágico, pero no el pulmonar, ¿no? Y la salud ósea tampoco. Ya para finales de ese año se reinició manejo inmunosupresor para prevenir la progresión, la reactivación de la enfermedad. Y ya para el año pasado, digamos que tenía nuevamente un perfil inflamatorio, con una BCG, unas plaquetas elevadas, había progresado el componente pulmonar restrictivo y un componente óseo con una escoliosis muy severa que motivó cirugía de columna. Para la última valoración del mes pasado, este es el paciente ya a los 15 años de edad. A pesar de todos los tratamientos, la enfermedad no se ha podido controlar, y lo que muestra lo difícil que puede ser atender los pacientes con esta condición. Vamos a revisar entonces
los 3 puntos importantes. El componente cardíaco de la esclerosis sistémica progresiva. Bueno, en estudios de patología de pacientes que han muerto se ha documentado hasta en un 25% de los pacientes componente cardíaco incluso silente, o sea, puede que no tenga síntomas, pero en la autopsia se documentan. Es muy común y se encuentra con un componente fibrosante miocárdico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde el diagnóstico toca buscar este compromiso haciendo un control y un screening anual de ecocardiograma y de resonancia cardíaca. Eso es lo que tenemos disponible. Hay unas técnicas específicas, por ejemplo, en el ecocardiograma, la valoración de una speckle tracking, en donde el cardiólogo experto va a encontrar cambios tempranos en el ecocardiograma. Si tenemos sospecha de compromiso miocárdico, podemos hacer la imagen de resonancia cardíaca, que es la mejor abordaje que tenemos para el diagnóstico de miocarditis y de fibrosis pulmonar. Entonces, miren, la miocarditis, o sea, la inflamación la medimos con un STIR en T2, en una secuencia de T2, y la fibrosis con una T1 tardía con contraste de gadolinio, y eso nos va a permitir, por ejemplo, en el caso del componente miocárdico, valorar la inflamación del septo. Tenemos otras ayudas para el componente bioquímico, en donde vamos a valorar enzimas y vamos a valorar también el péptido natural natriurético. Entonces, como tamizaje es muy útil en valores más altos de 50 picomoles por litro como predictor de compromiso cardíaco. Las troponinas y de alta sensibilidad en especial son muy eficaces. El tratamiento, pues, con ayuda de cardiología pediátrica, con calcio antagonistas, diuréticos, en el caso que tengamos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, y ECAS, carvedilolol, y nos recomiendan el uso de ciclofosfamida y corticoides para detener la progresión del compromiso cardíaco. Entonces, este es el primer órgano, corazón. En el caso del paciente mejoró con el trasplante básicamente de médula. Bueno, el rituximab también detuvo un poco los síntomas, que él estuvo hospitalizado por una miocarditis un tiempo prolongado. El segundo reto, la vasculopatía periférica. Entonces, dentro de los diagnósticos, una clave es el Raynaud, ¿no? El fenómeno de Raynaud en esclerosis sistémica es muy severo. Entonces, se observa la vasculopatía con la mala perfusión digital. Pero esa mala perfusión es una mala perfusión que progresa en el tiempo y que lleva a isquemia, a daño de la íntima, de la media, a alteración de la perfusión y que lleva rápidamente a la formación de úlceras digitales. Las úlceras están descritas hasta en la mitad de los pacientes y de una manera muy temprana. Entonces se clasifican el compromiso digital en estos 4 componentes. El componente inicial, que es un punteado que pareciera no ser tan grave, pero que puede llegar y progresar a úlceras leves, moderadas o severas. La presentación de calcinosis, así como en dermatomiositis, es frecuente en estos pacientes. Y finalmente, la vasculopatía es tan severa que en un porcentaje no tan bajo, o sea, 1 o 5% de los pacientes llega a una autoamputación por gangrena seca. O sea, los pacientes hacen una necrosis y poco a poco van perdiendo la falange. En nuestro caso, el paciente fue hospitalizado, intentamos el uso de Iloprost, no lo pudimos hacer, lo manejamos con Bosentan, pero lastimosamente perdió la falange distal y requirió amputación de dicha falange. La mano en esclerosis sistémica es un reto y debe ser visto de una manera multidisciplinaria, ¿ya? En ocasiones necesitamos manejar, bueno, siempre el fenómeno de Raynaud, y aquí lo vamos a utilizar varios medicamentos como los calcioantagonistas, el nifedipino, el nimodipino, cuando lo tolera el paciente, bloqueadores de calcio, ARAS2, sildenafilo, análogos de prostacyclina, que tienen la dificultad, pues, del uso endovenoso y de requerir una monitorización. La calcinosis, que es también frecuente, que hay que evaluarla, y la contractura. Si nosotros vimos el video del examen físico del paciente, tenía mucha limitación a la movilidad y eso lleva a un deterioro funcional. Y la mano del paciente con esclerosis sistémica tiene leves, severas contracturas que también requieren atención. Entonces, aquí está un ejemplo
de cómo estos pacientes pueden requerir, en los casos muy severos, una simpatectomía. Entonces, antes en la historia se hacía una simpatectomía torácica y con eso se lograba una mejoría del tono vascular simpático periférico. Pero había un rebote, entonces ahora lo que se recomienda es una simpatectomía periférica periarterial y segmentaria, o sea, no vamos a hacer la simpatectomía de todos los nervios periféricos, sino uno por uno y mirando. Entonces aquí podemos ver la arteria prácticamente colapsada, en donde no hay un paso de sangre, y después de la simpatectomía ya la arteria se llena y vuelve a perfundir. Entonces eso se haría de una manera progresiva, liberando el nervio y eso permite que el tono mejore. Esta es otra imagen de la utilidad de la artrodesis en la mano con esclerosis sistémica, con contracturas severas. Entonces el paciente inicialmente no puede hacer una extensión de la falange y bueno, se podría hacer unas intervenciones tendinosas, pero realmente lo que ha mostrado ser más útil es la artrodesis para mantener la posición, la falange en su posición quieta, pero en una posición más útil que la inicial. Entonces los cirujanos de mano ya conocen de estos procedimientos y se les puede otorgar a los pacientes. Bien, el tercer reto, el compromiso pulmonar. Este reto es muy grande, digamos, porque el compromiso pulmonar es frecuente. Entonces el componente se manifiesta por una fibrosis pulmonar progresiva, una enfermedad pulmonar intersticial similar a la neumonitis intersticial usual, y que la valoramos con varias pruebas. Desde el inicio deberíamos realizar una tomografía de alta resolución de tórax, en donde vamos a ver esos cambios que habíamos visto, y pruebas funcionales pulmonares y el test de caminata de 6 minutos. Eso es la base de hacer el seguimiento del compromiso pulmonar con el paciente con esclerosis sistémica. El gran problema aquí es el cambio de los fibroblastos hacia miofibroblastos que dañan el alveolo, dañan la pared de la adventicia de los vasos e impiden el correcto funcionamiento, la difusión de oxígeno en toda la vasculatura pulmonar. Entonces, para eso vamos a tener algunos pacientes en riesgo. En este caso, se ha descrito en unas series importantes que los pacientes que se presentan como una esclerosis sistémica difusa, rápidamente progresiva, el sexo masculino, el origen afrocaribeño, la presencia de los anticuerpos antitopoisomerasa 1, esto es también cierto para el compromiso miocárdico, son los que tienen más riesgo de progresión a compromiso pulmonar, que se presenta usualmente en los primeros 2 años de la enfermedad. Los que tienen también riesgo a la progresión son aquellos que presentan una rápida disminución de la capacidad vital forzada o de la difusión del monóxido de carbono, o que presentan en las imágenes tomográficas una rápida progresión. Entonces, el compromiso pulmonar es lo que mata en general a los pacientes con esclerosis sistémica, es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Y aquí está el algoritmo que se recomienda del tratamiento. Este es un algoritmo de adultos, en pediatría no hay algo más de lo que ya hablamos, la ciclofosfamida. Pero si vemos acá, bueno, primero vamos a hacer la valoración con las pruebas funcionales de lo que ya hemos hablado y vamos a determinar si están bajo o en alto riesgo, que es más o menos parecido a lo que habíamos visto de los predictores de progresión. Y de acuerdo a eso vemos si se hace un tratamiento con DMARDs orales o si vamos en los pacientes de alto riesgo directamente a tocilizumab y a micofenolato. Entonces, estos son alternativas útiles en el tratamiento del compromiso pulmonar. Y esto, si yo estoy viendo ahora, por ejemplo, en el stand de la industria en Boehringer, están con Nintedanib, que es la terapia antifibrótica ya autorizada desde el 2019 en la FDA para el manejo de esclerosis sistémica progresiva con componente de enfermedad intersticial. En el país está autorizada para la enfermedad fibrosante primaria, no necesariamente en esclerosis sistémica, pero si lo colocamos como enfermedad fibrosante primaria, sí lo cubre. Está en presentación oral y disminuye la progresión de la enfermedad intersticial, más no la para. O sea, la enfermedad continúa. Y finalmente, tenemos nuevamente la necesidad de considerar otras terapias como micofenolato, ciclofosfamida, rituximab y trasplante autólogo de células de progenitores de médula ósea
y trasplante pulmonar, ¿no?, en los pacientes que lo requisieran. Bueno, finalmente, algo muy puntual sobre la experiencia de trasplante de médula ósea en pacientes pediátricos con esclerosis sistémica. Entonces, digamos que hay una experiencia muy importante en adultos de unas series grandes que vamos a dar ahora una referencia, pero lo pediátrico que tenemos por ahora son, por ejemplo, este reporte del ACR presentado en el 2021 de 3 casos pediátricos de un centro de referencia muy importante, de una persona con mucha experiencia como la doctora Torok, del trasplante de 3 pacientes con progenitores autólogos de mesenquimales de médula ósea, con una buena respuesta inicial, en especial en piel, ya que es más o menos lo que observamos en nuestro caso, y que se encuentran en seguimiento clínico, o sea, no llevan más de 2 años al tiempo de la presentación de este trabajo. Lo que podemos comparar con adultos, pues son unas series mucho más grandes, y lo que podemos aprender de ellos, ¿no? Entonces ellos consideran que si tenemos un componente de órgano crítico, por ejemplo, falla cardíaca, falla renal o falla ventilatoria, ese paciente debe desde ese momento considerarse trasplante de médula ósea, no esperar a que progrese a más compromisos. Y ellos hacen una valoración ya de un grupo importante de pacientes, hacen el trasplante haciendo digamos, una terapia muy intensa con ciclofosfamida, donde acaban con todo el sistema inmunológico, se hace el aislamiento de las células de CD34 positiva y después hacen una reinfusión de esas células ya clonadas para repoblar el sistema inmune con su información inicial inmunológica, con lo cual se libra de terapia inmunosupresora inicialmente. Entonces, los resultados iniciales son bastante buenos, aunque ellos miran que los que no responden tan bien, nuevamente sexo masculino, una fracción de eyección más comprometida, una rápida progresión de Rodnan, en este caso fue algo favorable porque indicaba tal vez una atención más temprana. Hasta un 10 a un 20% de los pacientes en protocolo de trasplante fallecen de complicaciones. Es un tratamiento arriesgado, pero es lo que se les puede ofrecer también a nuestros pacientes. Entonces, en conclusión, teniendo en cuenta este caso de la vida real, las dificultades y los retos, podemos decir que en los pacientes con esclerosis sistémica progresiva, la resonancia cardíaca y el ecocardiograma son herramientas claves para evaluar el compromiso miocárdico. Debemos hacerlo desde el inicio, ¿ya? Ahora, el componente en mano es un reto muy complejo, debe evaluarse terapéutica desde el inicio y considerar intervenciones un poco más allá de los medicamentos, en este caso intervenciones quirúrgicas en ocasiones. El componente pulmonar intersticial es el principal componente marcador de mortalidad y aquí está la importancia del TAC de tórax de alta resolución, difusión de monóxido de carbono y test de caminata. Y debemos considerar en los pacientes con una rápida progresión y compromiso de órgano crítico, evaluar trasplante de médula ósea de manera temprana. Muchas gracias.